Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Los quiero invitar a que me acompañen por este hermoso recorrido que hicimos el día de hoy por esta bella ex hacienda, la cual, bueno, ahora es convertido en un museo. Entonces realmente es Museo Ex Hacienda San Gabriel de Barrera. Y bueno, vamos a poder disfrutar de un hermoso lugar. Tiene muy bellos jardines. Vean las construcciones de los puentes de aquel tiempo. Y bueno, son lugares, las haciendas muy especiales, porque guardan una historia muy especial, ya que aquí, bueno, vivieron familias, trabajó mucha gente. Y bueno, aquí de este lado podemos ver un río que en aquellos tiempos nos cuenta que tenía un caudal mucho más fuerte. Ahorita digo, sí tiene agua todavía, pero realmente ya no lo usan para lo que se usaba en aquel entonces. Y bueno, en aquel entonces pues con el caudal del río lo usaban para limpiar los materiales que extraían de las minas. Y bueno, continuamos. Vean aquí qué impresionante eran las construcciones de aquellos tiempos, los muros, que en realidad todas las haciendas de México así lo tienen. Eran muros increíblemente fuertes, de un grosor muy especial. Y bueno, aquí tenemos la entrada principal a la hacienda. Y bueno, de este lado izquierdo tenemos el río. Pero bueno, podemos ver que del lado izquierdo han mantenido ese muro, ya que a espaldas construyeron un hotel, el cual sí está en funcionamiento. Pero bueno, vean, han respetado perfectamente los muros de la hacienda, con herrería que tenía en ese entonces. Y bueno, vamos a entrar a la hacienda. Y aquí dentro de la hacienda, bueno, tiene un costo la entrada, ya que bueno, pues sí tienen que mantener este bello lugar. Y realmente pues es simbólico, ¿no? Lo que te cobran. Entonces podemos ver cómo tienen bien cuidados los jardines, a los cuales vamos a ir en unos momentos. Están acá del lado izquierdo. Y bueno, acá continuando con el recorrido, porque aparte la hacienda te indica por dónde tienes que ir, te indica por dónde está el recorrido. Y bueno, aquí del lado derecho tienen los baños. Adaptaron aquí unos baños para la gente que quiera venir a visitar esta bella hacienda. Y bueno, aquí llegamos al jardín de San Francisco. Todos estos espacios, vean aquí los árboles, como con los años, como han capturado los muros. La naturaleza pues va reclamando lo que alguna vez fue de ella. Pero bueno, aquí lo mantienen de una manera muy bonita, muy especial. De hecho, este espacio, también el jardín de San Francisco, pues lo ocupan para eventos. Esta hacienda ya principalmente la ocupan sus jardines para realizar eventos, ya sea bodas o lo que ustedes quieran realizar. Bueno, aquí lo pueden hacer. Aquí este espacio era la galera grande, en donde las mujeres en aquel entonces escogían, limpiaban los materiales. Y bueno, como está descubierta, pues de día aprovechaban la luz del día, y por la noche les ponían antorchas para que siguieran trabajando. Aquí podemos ver cómo la naturaleza, les comento, pues bueno, va
va haciendo de lo suyo. Y bueno, aquí en este espacio llegamos a un pequeño anfiteatro en donde, bueno, a mí se me antoja así como para realizar eventos, tener una fiesta. Aquí pueden ver las tipo como tribunas pequeñas. Aquí arriba, pues bueno, era un lugar especial, un pequeño balcón en donde los hacendados o la gente más de los dueños, digamos, de la hacienda, pues era donde disfrutaban. Aquí podemos ver que tienen, bueno, un pequeño bar. Yo pienso que esto ya fue adaptado más adelante, porque como les digo, bueno, todos estos lugares los han adaptado para que la gente, bueno, pues pueda realizar sus eventos, más no deja de perder su magia y lo bonito, ¿no?, de estos lugares. Vean aquí una vista general, que bueno, pues está muy padre imaginándote ahí un evento. Aquí más al fondo pues tenemos el rincón de Beatriz, un rinconcito muy nostálgico, en donde, bueno, pues tal vez Beatriz venía y pues aquí leía un libro o se sentaba a meditar. Y bueno, vean aquí la fuente con el ruido del agua, que pues siempre es muy especial, pues bueno, disfrutar este pequeño rincón. Aquí tenemos una salida que, bueno, ahorita actualmente da hacia un estacionamiento. Y bueno, acá vean, vamos a ir hacia los jardines, pero bueno, aquí una vista general de lo que es este espacio. Y bueno, lo que era también los arcos tan impresionantes que llegaron a construir. Aquí, antes de continuar, vean esta puerta, cómo eran cómo las armaban con los remaches. La madera, pues bueno, ya tiene mucho desgaste, ya que pues tiene muchos años, pero bueno, aún la conservan. Pero vean, el tamaño, puertas siempre muy altas, los acabados de hierro. Y bueno, continuamos. Aquí llegamos a un lugar muy especial. También es un jardín que, como les comento, pues lo ocupan para varios eventos. Y bueno, curiosamente, empezamos con el jardín. Bueno, ya habíamos visto el jardín de San Francisco. Este es el jardín inglés, que nos cuenta la historia que la misma reina Isabel II así lo bautizó. Este jardín inglés, que ahorita, pues bueno, más que jardín, pues ya es como un pequeño bosque. Y bueno, aquí vamos llegando al jardín romano. Por ahí corrió una ardillita. Y bueno, este es el jardín romano. Obviamente todos estos espacios, pues con los siglos, con los años, han cambiado. Ahorita los han convertido en jardines muy hermosos, pero bueno, me imagino que en aquel entonces todas estos espacios pues eran lugares de trabajo, lugares de mucho movimiento. Los muros pues se conservan, como pueden ver, el grosor de los muros es impresionante, es muy de aquellos tiempos. Y bueno, este es el jardín romano. Aquí podemos ver al final un vitral de lo que fue la hacienda. Son, la verdad, bellas tomas las de estos jardines. Aquí llegamos al jardín japonés. Como pueden ver, pues digo, lugares muy, muy amplios, muy grandes. Jardines muy bonitos, los tienen extraordinariamente bien cuidado. Y bueno, aquí el detalle japonés.
con su puente. Allá al final podemos ver la casa grande, a la cual en unos momentos pues vamos a ir para allá. Aquí saliendo del jardín japonés, aquí a la derecha pues es por donde veníamos, y vamos a seguir visitando más jardines. Aquí pues ya se imaginarán qué jardín es, y ni más ni menos pues el jardín mexicano, el cual pues bueno tiene una amplia gama de plantas, pues cactus, etcétera, muy típicas de nuestro país, algunas desérticas. Y bueno, vean la gran variedad de cactus que tienen aquí. Yo de hecho muchos pues bueno nunca los había visto, pero aquí pueden venir ustedes y disfrutar de estos bellos jardines. Aquí llegamos al jardín de los naranjos. Vean los muros a la derecha de la hacienda, los cuales también altísimos. De hecho, paredes, perdón, muros muy altos. Y bueno, aquí como han cuidado a la naturaleza, porque bueno, también es verdad que la naturaleza está muy arraigada a esta hacienda, pero bueno, también aquí pues le dan su cuidado para que también bueno no sea tan invasiva y pues se lleve el lugar, ¿no? Entonces bueno, pues aquí la cuidan de una manera muy especial. Aquí les quiero mostrar un detalle muy increíble. Vean la cadena que utilizaban en aquellos tiempos. Bueno, ahorita la tienen como de adorno para como delimitar los espacios, pero vean mi mano, vean el grosor de las aldabas de la cadena, es impresionante. Aquí vamos a subir a un lugar muy especial en esta hacienda. Es el camino hacia donde veremos a la Virgen, donde la vamos a visitar. Le tienen un espacio muy especial. Y bueno, todos estos caminos, estos pasillos, pues los novios, cuando vienen y realizan aquí sus eventos de boda, sus fiestas, pues bueno, vienen y visitan a la Virgen para pues agradecer la unión y que bueno los cuide por siempre. Vean, aquí ya vamos llegando. Son lugares muy grandes. La verdad es que lo van a disfrutar mucho si vienen a visitar la ex hacienda San Gabriel de Barrera. Y bueno, aquí hemos llegado. Y vean qué bonito lugar le tienen a la Virgen. Y bueno, por lo mismo, pues la Virgen tiene desde aquí una vista muy hermosa de lo que es la hacienda. Vean, es por donde veníamos subiendo. Así que, bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a llegar a una de las partes que más me gustan pues no solo de las haciendas, sino de cualquier lugar. Y son ni más ni menos que las albercas, exactamente. Y bueno, vean la profundidad que tenía este lugar. O sea, no parece, pero es muy profundo. Ya obviamente ya el tiempo ha hecho de lo suyo, vean aquí, con el acabado que tenía la alberca, pero bueno, a mí me gusta transportarme a esas épocas en donde, bueno, todos estos espacios fueron nuevos, y bueno, como la gente de aquel entonces pues llegó a disfrutar tanto estos lugares. Ven, aquí en las orillas tiene unas bancas
que la verdad se ven bastante cómodas, en donde bueno, pues aquí la gente venía, hacía sus reuniones, se sentaban a disfrutar de un bello día y bueno, de esta bella alberca. Aquí vamos a bajar a un lugar en donde sí llegué a ver en unas imágenes que realizaron una ceremonia del té de unas personas japonesas. Vean, aquí pues lo ocupan como para el lugar de donde ponen tal vez las bebidas o cosas que utilicen para los eventos. Aquí un lavamanos como de esa época. Y bueno, aquí al fondo la fuente. Ahorita pues no está prendida, pero cuando tienen sus eventos, sus ceremonias, pues sí las prenden y bueno, el sonido del agua pues es demasiado relajante. Y bueno, el techo, como pueden ver, pues es nuevo. Les llegó aquí para proteger a sus visitantes de los eventos que ellos quieran realizar. Vean, hermosas tomas de los lugares. Aquí siguiendo caminando por la parte, esta ya es la parte trasera, la parte posterior de la hacienda. Este es el jardín de las pérgolas. Vean qué bellos rincones en donde de verdad se siente nostalgia, se siente mucha tranquilidad de visitar este hermoso lugar. Aquí ya en la parte posterior, bueno, pues es ya la parte de atrás de la hacienda, ya es, digamos, un pequeño bosque. Ya se alcanzan a ver unas estructuras, pero bueno, eso ya está fuera de la hacienda. Y bueno, todo muy verde también. Ahorita es el mes de agosto y bueno, ahorita ha llovido bastante, así es que pues los jardines pues se conservan muy bonitos. De todos modos, todo el año la conservan bastante bien. No es necesario que aquí llueva, la verdad siempre la tienen muy verde. Y bueno, muchos visitantes por eso las escogen para sus eventos. Vean la cantidad de flores que se dan. Aquí llegamos a una terraza, la cual, bueno, pues no es techada. Sí tiene una como tipo, como mosquitero, como una red. Pero bueno, no es techada, es al aire libre. Pero bueno, es muy, muy, muy grande. Y tiene pues unas vistas muy hermosas. Aquí, bueno, pues también siempre que visitemos un lugar, pues es importante respetar. Aquí incluso ya le pusieron al barandal precaución, porque pues sí, ya tiene un desgaste importante. Entonces pues si te recargas o haces mucha confianza, pues bueno, puede pasar un accidente, ¿no? Entonces bueno, siempre respetemos los lugares que visitemos. Siempre ya saben el no tocar, solo ver, y para que se sigan conservando así por muchos años. Vean las vistas tan bonitas que se tienen desde este lugar. Aquí vamos llegando al jardín de la Noria. Lugares adaptados para más eventos. La verdad, la hacienda tiene bastantes espacios. Y bueno, vean aquí un lugar más pequeño, pero no deja de ser igual de bonito. Aquí a mis espaldas tenemos lo que es un lugar en donde guardan o se almacena el agua. Vean qué lugar tan grande. Y la verdad aquí se siente bastante frío. Pero bueno, es un lugar donde antiguamente, bueno, por la hacienda es muy muy grande, pues tenían que tener su almacenaje de agua. Aquí es una de las explanadas más grandes,
una de las más grandes, en donde, bueno, ahí podemos ver a algunas personas trabajando, restaurando parte de los pisos, porque lo ocupan para las bodas. Aquí es un pequeño jardín, el jardín de los Turios. Cada jardín representa una parte muy importante del mundo. De hecho, son 17 jardines, como el japonés, el inglés, el mexicano, etc. Son 17 jardines. Esta es la explanada principal, en donde se realizan las fiestas de los novios. Muchas fiestas de bodas han pasado por este lugar. Y bueno, aquí ya vamos llegando a lo que es la Casa Grande. Lugar muy, muy especial, muy bonito. Y bueno, aquí antes de entrar a lo que es la casa, aquí les quiero mostrar, aquí a la izquierda, vean, aquí está la entrada, pero aquí a la izquierda tenemos un hermoso retablo que, bueno, está hecho en hoja de oro. Y precisamente este retablo viene traído de España, de Jaén, una región allá de España, y bueno, es traída para acá. Un hermoso, hermoso lugar. Y aquí, bueno, ya vamos hacia la Casa Grande, más antes quiero mostrarles, vean, los seguros de las puertas que tenían en ese entonces. Y bueno, la puerta se conserva. Vean los detalles. Bueno, vamos ya hacia la Casa Grande. Aquí a la derecha, bueno, una pequeña estancia. Pero bueno, aquí vean, es impresionante la casa. Ahorita vamos a ir para aquellos espacios. Pero bueno, antes les quiero mostrar aquí la parte de abajo. Aquí tenemos la entrada principal de la hacienda. Y aquí, bueno, vamos a llegar a lo que es la sala y comedor. Toda esta hacienda cuenta con muebles del siglo XVII, estilo Luis XV. Vean, esto era lo que antiguamente fueron salas, salones que tal vez usaban para bailes cuando tenían sus fiestas. Y bueno, aquí los pisos de madera. Aquí de hecho me rechinó ahorita que íbamos entrando. Y tiene un olor muy, muy especial este lugar. Te transporta de verdad a otras épocas. Y bueno, aquí de este lado tenemos lo que es el comedor. Los techos muy altos, la iluminación también que tenían muy importante, ventanas muy grandes. Y bueno, vean, me llama la atención estos arcos de casi de lado a lado de lo que mide el salón. Detalles muy, muy bonitos. Aquí vamos a llegar a la parte de las recámaras. Unas de las recámaras, porque tiene varias recámaras esta hacienda. Bueno, aquí a mi lado izquierdo podemos ver un baño. Un baño de las recámaras que están aquí. Bueno, aquí vean, techos altísimos que tenían. Y bueno, los cuadros, los detalles que han conservado en esta hacienda. Aquí tenemos otra de las recámaras, de las habitaciones. Los muebles también muy bonitos. Como les digo, estilo Luis XV.
los tapices, las imágenes que se siguen conservando al día de hoy. Y bueno, vamos a continuar. Aquí llegamos a un pequeño cuarto que ahorita, bueno, lo tienen como para exhibir estas máquinas de escribir, que son realmente muy antiguas. Vean, aquí tenemos, es como una pequeña colección. Y aquí continuamos hacia una de las tantas o de las varias salas de estar que tiene esta hacienda. Vean, aquí tenemos el comedor. Llegamos a otro comedor. Este como que era un comedor más privado, más personal, como para la familia. Y el que visitamos antes, el que fuimos a ver antes, era más como para recibir a más personas. En esta puerta, pues bueno, era la cocina, en donde, bueno, llegaban a servir. Aquí vamos a llegar a la parte de arriba de la hacienda, pero bueno, vean cómo antes, por la clase social, pues se llegaban a tener este tipo de escalinatas, las cuales, pues bueno, son de verdad más cómodas para subir que los que tenemos en este entonces. Aquí también es una salida de la cocina. Viene obviamente de la parte de abajo, en donde subían hacia las recámaras. Este era el acceso por si las personas querían desayunar en sus recámaras. Vean aquí el tipo de puerta, vean el seguro, de verdad está muy pesado, pero vean los cerrojos, vean la madera, las puertas tan altas como siempre en todas las haciendas, vean los detalles de hierro muy fuerte, que pues ha durado a lo largo de tantos siglos, tantos años. Vean, ese espacio de ahí era donde entraba este seguro. Y bueno, aquí ya en la parte de arriba, aquí a mi izquierda, pues tenemos una de las recámaras, la cual pues este era su baño. Vean, contaban con baños completos. Vean los detalles de los muebles. Aquí al fondo, bueno, pues es la parte de la regadera. Y bueno, podemos apreciar que todos los muebles tienen sábanas, colchas de seda, estilo Luis XV. Los roperos que son muy propios de aquella época. Aquí seguimos hacia otra de las recámaras. Y vean el tipo de ropero, la recámara, la cama, el detalle de la cama. Y bueno, eran techos muy altos. Aquí vamos a llegar a una tercer recámara, que es como la recámara principal. Es la verdad la recámara más grande de la hacienda. Vean el detalle de la cama. Ahí tiene una salida hacia una de las terrazas. Y bueno, allá al fondo, pues su baño, el baño completo, que se ve bastante grande. Y aquí a mi derecha, pues tenemos una sala de estar en donde nos cuentan que en aquellos entonces, pues los hombres se separaban de las mujeres. Del lado derecho tenían su reunión de los hombres y del lado izquierdo estaban las mujeres.
Aquí es una pequeña sala de estar, como la sala del té. Aquí podemos ver la colección que tienen en esa vitrina. Uno de los baños, el cual, bueno, pues estaba conectado a aquella recámara. Eran lugares un poquito acá arriba, un poquito más oscuros, con poca iluminación. Pero bueno, aquí es el cuarto del que veníamos. Aquí tenían otra pequeña recámara. Que bueno, que eso de pequeñas pues no tienen absolutamente nada. Y bueno, amigos, de esta manera hemos terminado prácticamente el recorrido en esta hermosa hacienda, a la cual los invitamos a que pasen momentos muy hermosos con su familia. Gracias por acompañarme en este bello recorrido y acompáñenos en más pasitos por México. Hasta la próxima.